Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues estalla en furia el mismísimo Diego Fernández, narco de Ceballos, ya que estaba completamente ardido por la compra histórica que hizo AMLO, y le responde el secretario de Hacienda y le responde con un tremendo calladón de hocico. Ya ven que pues a los panistas se le da muchísimo, pero muchísimo el mentir, prácticamente así como mienten, respiran, y ahorita veamos por qué. Así que bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que pues prácticamente no sentía los duros, sino lo tupido por el secretario de Hacienda. Obligado. El tema es la desgracia ocurrida en esta estación provisional migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Diego, hay mucho que comentar, mucho que analizar, pero también la pugna política que ha destilado toda esta tragedia. Nos gustaría tu comentario, desde luego, Diego. Buenas noches. ¿Cómo no, José? Buenas noches. Bueno, hagamos a un lado que a este gobierno le encanta hacerle y buscarle mangas al chaleco, pero esta horrorosa tragedia debe causarnos indignación y dolor, pero no sorpresa, por dos razones. La primera, porque desde el gobierno de Trump, López Obrador se convirtió en su capataz en migración. Sí, su capataz en materia de migración. Y cumplió de inmediato la orden de enviar a la frontera sur, 30,000 elementos de la Guardia Nacional para impedir a palos la entrada de migrantes al territorio nacional. Y esto lo hizo López Obrador precisamente después de haber invitado a todos los migrantes habidos y por haber, como tú ya lo recordaste hace unos minutos, a que vinieran a México, porque su gobierno les daría trato digno y trabajo suficiente. La segunda razón por la que esta tragedia no debe causar sorpresa es porque si este gobierno no ha sabido enfrentar eficazmente los problemas que padece México, trátese de pobreza, discriminación, educación, seguridad, salud, costo de la vida y muchos más, pues mucho menos podemos esperar que haga un esfuerzo genuino para atender el gravísimo problema migratorio, porque los migrantes nacionales y extranjeros son los más pobres entre los pobres, y más que llamarlos simplemente migrantes, deberíamos de llamarlos los expulsados. Por lo pronto, y en 3 minutos de una mañanera, el caso de Ciudad Juárez se resolvió. Su Alteza Pequeñísima sentenció: ellos se quemaron solos. Cuando el secretario de Gobernación dice: todos los funcionarios del gobierno debemos dar la cara, debería explicarnos qué significa que deben dar la cara, porque pronto veremos que el castigo solo llegará a 5 o 6 custodios y tal vez algún mando medio si la presión nacional e internacional se mantiene. Pero todos los demás que deben dar la cara quedarán impunes. Es de advertir, José, que aquel valiente luchador social que reclamó el mayor castigo para los altos funcionarios cuando se incendió la guardería del ABC en Sonora, ahora en la presidencia, para él, los culpables de Ciudad Juárez son los incinerados. Al decirnos que no habrá impunidad en este caso, debemos creerle, pero solo si nos referimos a que serán castigados los de abajo, como siempre, los de abajo. Todos los días los medios de comunicación informan de tratos crueles e infamantes por parte de funcionarios públicos en agravio de miles de migrantes, mexicanos y extranjeros. Pero si este gobierno tuviera un posicionamiento digno frente al gobierno de Estados Unidos y no dilapidara cientos de miles de millones al antojo de su Alteza Pequeñísima, la situación migratoria en México sería radicalmente distinta.
y por lo menos más humana. Y no debemos olvidar que el responsable mayor, ética, jurídica y políticamente, de las constantes tragedias que padecen los migrantes en México es el capataz que tiene aquí el gobierno yanqui y que habita en el Palacio Nacional. Gracias, Diego. Gracias por tu comentario. A ti. Adiós. Gracias. Bueno, ese era prácticamente uno de los que así decía el mismísimo Diego, y después viene otro donde pues prácticamente estalla ardidamente, completamente, por la compra de las plantas de Iberdrola, por la compra histórica que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. También vemos aquí el comentario de Narco de Ceballos y ahorita comentamos. Es un gana-gana, donde las dos partes se llevan beneficios, negocian, ceden, estiran, pero pues en este caso queda duda de si hay un ganón y hay otro que le vieron la cara, por decirlo de la mejor manera. ¿Cuál es tu apunte, Diego? Oscar, buenas tardes. En primer lugar, queda claro que gana la empresa española. Y está por verse si va a ganar el gobierno de México y por lo tanto los mexicanos. Pero estamos, Oscar, ante una de esas noticias cargadas de patrioterismo bananero, propias de la transformación de cuarta que padecemos. Hasta hace unos días, todos recordamos, el vociferante de Palacio decía que la empresa española, Iberdrola, era altanera y corrupta, que violaba nuestras leyes y saqueaba a México como si México fuera tierra de conquista. Tartufo ofreció que la pondría en su lugar y se le fincarían responsabilidades. Más aún, textualmente dijo que Iberdrola se vaya al carajo. Pues, Oscar, el día de ayer milagrosamente todo cambió. De los insultos se pasó a un tierno arrebato de amor. En primer lugar, Iberdrola no se irá al carajo. Seguirá operando en México en santa paz. En segundo lugar, Iberdrola recibirá del gobierno federal 11,000 millones de pesos a cambio de entregarle al gobierno de México 80% de sus activos, varios de ellos obsoletos y contaminantes. Como consecuencia de lo anterior, 13 plantas de electricidad serán simplemente operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Y ya veremos cuál será su verdadero costo para México si a la vejez de esos fierros se agrega la forma como se desempeña la Comisión Federal de Electricidad, solo experta en perder y en contaminar. Por su parte, Iberdrola se deshizo de parte de sus activos, de parte de sus inversiones en México, entre ellas, como tengo dicho, sus cachivaches, y recibirá 111,000 millones de pesos para invertirlos en los países que le venga en gana. Pero claro está, en energía limpia, como exigen otros gobiernos. Hasta hoy ha sido poca la información oficial sobre esta operación y no sabemos cómo, dónde y a qué costo se va a financiar el gobierno para pagar a Iberdrola. Pero decir que la compra de parte de los activos de la empresa española equivale a una nacionalización de la industria eléctrica es simplemente un comentario idiota. Lo cierto, Oscar, es que el gobierno oculta, como es su costumbre, su verdadera responsabilidad. Así como ahora Solalinde, el capellán de Palacio, anuncia que desaparecerá el Instituto Nacional de Migración, por supuesto para que se vaya tranquilo Francisco Garduño,
y se olvide a los 40 quemados en Ciudad Juárez en materia de energía eléctrica. Se nos distrae con Iberdrola para ocultar lo verdaderamente grave. ¿Qué es lo verdaderamente grave, Óscar? Que la Comisión Federal de Electricidad carece de una red de distribución que le permita surtir la demanda de energía eléctrica que requieren las empresas, lo cual está frenando las inversiones, la productividad y las fuentes de trabajo que tanto necesita el país. El mayor problema no es la falta de electricidad, sino la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad para entregarla a las empresas. De esto el gobierno no habla, pero obstruye su solución alegando un falso y rancio nacionalismo que agravia principalmente a la población más empobrecida. En nada se afectaría la soberanía nacional si a las empresas privadas se les facilitara participar en la construcción de una moderna red de distribución que por supuesto operaría la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es vital para el desarrollo nacional. Óscar, a todo México nos debe de quedar claro que el problema no era ni es Iberdrola, sino la incapacidad y la corrupción gubernamentales. Gracias, Diego. A ti, gracias. Adiós. Adiós. Es Diego. Bueno, pues ahí está completamente ardido el mismísimo narco de Ceballos, increíble pero cierto, pero pues al parecer le responde el mismísimo secretario de Hacienda, y es que él estaba diciendo que eran 11,000, luego 111,000, no se ve ni siquiera de qué estaba hablando, narco de Ceballos, y así es como aparece el mismísimo de la O explicando cómo estuvo la finanza de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la energía energética. El acuerdo que hemos estado concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de $6,000 millones, sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el FONADIN está fuera del balance público y porque es un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos 5 meses la transacción va a ser completada y llevada a un aterrizaje en donde a partir de ese momento seguramente la Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva para la Comisión, que le incrementa su capacidad de generación total del 39 al 55% de la generación total. Y, por ejemplo, en la región noreste la incrementa del 7% al 45%, una región en donde casi no tenía participación la Comisión. A la Comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la Comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar
el disponer de sus economías internas y finalmente redundar en menores costos para la generación de electricidad por unidad de kilowatt. Ese es el propósito final. El beneficiario final es el pueblo de México, la nación de México, y es en beneficio de ambas partes, Iberdrola y el pueblo de México con el gobierno de México presente. Esa es la descripción. Vamos a dar detalles en las próximas semanas sobre los pormenores, pero por lo pronto esta es la información que podemos dar a conocer. Pues es la compra de 13 plantas a Iberdrola. Pues, presidente, hace 2 años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos y que llegáramos a acuerdos. Pues 2 años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. Acuerdos siempre con el mismo espíritu, el espíritu del respeto a las políticas de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de esta conversación. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el gobierno mexicano desee. Somos una empresa, en este momento la segunda del mundo eléctrica por capitalización, la primera de Europa, y nuestro deseo es trabajar de la mano del Gobierno de México en aquello que podamos ayudar en beneficio de los mexicanos. Somos líderes mundiales en energías renovables, somos líderes en líneas de transmisión, somos líderes en una serie de campos y estaríamos deseando y encantados de poder colaborar con el Gobierno de México, siempre respetando su política de país. Bueno, pues yo retomo eso, Ignacio, y pues celebro el que podamos llegar a este acuerdo que hoy se firma. Elaboré estos 5 puntos para informar al pueblo de México. El primero es que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola. El segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación es de alrededor de $5,943 millones, casi $6,000 millones. 3. De esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país. Es decir, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria. Es la empresa pública mayoritaria para generar energía eléctrica. Y también, como lo mencionó Rogelio, de manera especial en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8%. 4. Si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica, lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la Comisión Federal de Electricidad para garantizar
el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera, está creciendo, se están instalando nuevas empresas que necesitan y seguirán demandando de energía eléctrica. Con esto resolvemos para el corto, el mediano plazo, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento. Y lo más importante de todo, de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores, como ha venido sucediendo en los últimos 4 años. Vamos a terminar en septiembre del año próximo nuestro mandato y no van a haber aumentos en el consumo de la energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad va a seguir garantizando este servicio a todos los mexicanos. El punto 5, esto de acuerdo a lo que aquí mencionó Ignacio, del respeto a la política de cada país. Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Nosotros entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad y como Petróleos Mexicanos. No debemos de apostar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación. Y de nuevo, pues muchas gracias por la confianza y por llegar a este acuerdo histórico. Bueno, pues esta compra y acuerdo histórico donde Posando el Magnífico compra 13 plantas, prácticamente Narco de Ceballos decía que pues eran comprar solamente fierros, pero pues no solamente, también decían eso lo mismo de la refinería de Simpar, no, es que están comprando viejos fierros y ya nos vamos a mudar prácticamente a energías limpias y un gasto a lo no sé qué y bla 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 bla. Resulta que en la refinería de Simpar se recuperó la inversión en casi 6-7 meses y a lo que va hasta el momento va mucha utilidad con miles de millones de pesos. Después el Narco de Ceballos dice que fueron 11,000 millones y no, apenas fueron 5,000 millones. El que no le aumente, prácticamente son, así como mienten, respiras, completamente mitómanos. Y pues con esto nos van a beneficiar a nosotros, les va a beneficiar a ellos y sobre todo también a los paniaguados que no van a pagar también ellos tampoco recibos de luz caros, porque ellos también viven aquí en México. Y los paniaguados también es beneficio para ellos y para Narco de Ceballos también, porque desde el 39 se va al 55%, es casi el doble de la generación de energía y esto yo creo que se va a recuperar en cuestión de meses. Yo creo que a finales de sexenio ya recuperó esa inversión y ahora sí al siguiente presidente o presidenta de la república le va a dejar la vara muy alta, ya que también en el norte estaba del 7% solamente, se fue hasta el 45%, y pues va a llegar la presidenta Claudia o Adán o el que sigue Noroña,
Y van a dejar, a ver mi cabroncito, te voy a dejar bien estructurada la gasolina, todo se va a hacer y consumir aquí en México, y más aparte la Comisión Federal de Electricidad, que van a hacer utilidades estratosféricas para el desarrollo del país, que con eso de ahí también se pagan los sueldos de los bomberos, de los doctores, de los policías y de todos los servidores públicos, y de ahí también para la infraestructura del país. Así que pues veamos qué es lo que opina la gente al respecto de esto, si está de acuerdo o no por la compra de las plantas de luz a Iberdrola. Y ahorita están que echan rabia por eso, porque pues sí, se puede decir que es una nacionalización. Ahí está, ¿estás de acuerdo con la compra de AMLO por las 13 plantas de luz? El 100% dice que sí con 30 votos a favor y el 0% dice que no con 0 votos. Porque gracias a esta compra, pues claramente se ve que va a dejar una muy buena administración nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Vemos qué opina la gente en los comentarios. Sonia Razo, saludos. Patricia Castañeda, ese pitufo descontinuado solo ladra cuando le mandan sus paneguados y él nunca ha hecho nada más que robar. Completamente de acuerdo. Patricia, saludos. Baflo 10, saludos. Ese perro de Diego Fernández de Ceballos ladra y ladra como un perro cuando hizo algo por México. Si saquear a México, ratear, socio de Carlos Salinas de Gortari. Hortensia, de acuerdo, recuperemos soberanía y abogado del diablo solo defiende sus intereses de los extranjeros. Completamente de acuerdo. Lois Henry, de saludos, no decía ese maldito panista que Iberdrola solo tenía plantas de generación de energía limpia. Completamente de acuerdo. David Rivera, saludos. Con esta reproducción y difundir las mentiras de los derechangos. Mario Cantú, el problema es que no es Iberdrola por los corruptos, sino por cómo apachurraron a la Comisión Federal de Electricidad, dice Mario Cantú. José Peralta, saludos. Para que les dé coraje a los prianistas que compró las plantas, parece que nadie cambió, ellos venden todo y privatizan todo. Completamente de acuerdo. Ramón Marroquín, ese se lo hayas dicho a tus compañeros, habérselos comprobado cuando se entregaron a Iberdrola. Eduardo Ruiz, sí, para eso se enojan por los penistas que les molesta, para que darles la razón. Ale Rizgos, saludos. Viejo barbón, los verdaderos dueños de los terrenos de Punta de Diamantes aparecidos y muertos, ¿dónde quedaron? Ni hables que tienes cola que te pisen, hay muchos puercos por ahí bajo del agua de los pinos. Eliezer Guerrero, cada día más orgulloso de mi presidente. Juan Pablo de la Hoya dice, usted ser único presidente, viva México, viva AMLO. Y Jaime Olivera, ya se cansarán los rateros mayores si ellos nunca hicieron nada y se lo robaban todo y en verdad no les da vergüenza, no diría nada. Así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, y puedes comentar y compartir el video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden los invitados a nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbete al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.